Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Yo soy Camila Islas, les saludo a nombre de mi compañero Mario Hernández, titular de este espacio informativo. Estoy muy contenta de poder acompañarle un día más en este espacio y también estoy muy contenta de recibir a Telma Morán, líder de comunicación y activaciones de Hackers por Nuestro Futuro. Y también recibimos con muchísimo gusto a Salma Semiramis, líder de incidencia y vinculación de Hackers por Nuestro Futuro. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a Radio Fórmula Morelia. Un gusto, Camila. Gracias por el espacio. Me da gusto recibirlas. Platiquemos de lo que está ocurriendo con la transición energética en el país. Se ha convertido, bueno, en uno de los grandes desafíos para México. Por un lado, sabemos existe la urgencia de reducir las emisiones que provocan el cambio climático y por otro, millones de personas siguen enfrentando dificultades para acceder a energía suficiente, segura y asequible. Y de acuerdo con datos citados por Greenpeace, escuche usted, más del 40% de los hogares mexicanos viven en una situación de pobreza energética, es decir, no cuentan con los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas de energía. Chicas, cuando hablamos de pobreza energética, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque es una problemática mucho más profunda que simplemente no tener luz. ¿Cómo se manifiesta en la vida cotidiana de las familias mexicanas? Sí, justo creo que es una pregunta súper importante porque siento que muchas veces aquí en la ciudad damos por sentado o damos por hecho la electricidad. Como es algo como bien cotidiano, algo pues sí, ¿no? O sea, cargamos el teléfono, lavamos nuestra ropa, es pues ya prácticamente algo muy cotidiano en la vida diaria, pero pues hay justo muchas personas que no tienen acceso en las mismas condiciones en toda la República, por ejemplo. Y esto lo estamos hablando en diferentes contextos. Por ejemplo, si bien sirve para cargar la luz, para todas estas labores, pero pues también hay contextos, por ejemplo, en Yucatán o en donde hay calores extremos, donde el acceso a este recurso que es la electricidad o la energía, pues es muchísimo más necesario, ¿no? O sea, como sobrevivir a unos ambientes de 45 grados centígrados, de pronto sí se vuelve, pues, insoportable si no existe pues sí, un ecosistema, un ambiente con aire acondicionado, ventiladores que pues permitan, ¿no? Poder realizar nuestras labores pues diarias, ¿no? Y justo la pobreza energética, lo que también hemos platicado mucho es que tiene que ver mucho con el acceso, ¿no? Hay muchas zonas en donde también la energía viene por horas y luego se va, sufren apagones todo el tiempo. También el acceso a este recurso, ¿no? Si viene de energías limpias o de energías fósiles. Y sí, bueno, hay como muchos componentes que van determinando cuál es el nivel de acceso a la energía en las comunidades y que bueno, justo también desde Hackers problematizamos un montón, ¿no? Problematizamos y también tratamos de encontrar soluciones en ese sentido. Telma, platícame qué es Hackers por Nuestro Futuro. ¿Cómo trabajan? Claro que sí, Camila. Agradezco mucho tu pregunta. Y es que justo Hackers por Nuestro Futuro nace hace 3 años a través del Hackathon por Nuestro Futuro, que fue un evento hito para lo que hoy es el Movimiento Nacional de Juventudes. Y es que durante el hackathon hubo, sucedió algo muy interesante y importante, que fue que juventudes de todo el país vinieron a la Ciudad de México a hacer propuestas de políticas públicas para en ese momento presentárselas a las que iban a ser candidatas a presidencia, ¿no? Y de ahí las juventudes hicieron propuestas muy concretas y dijeron, no queremos dejar esto solo en propuestas, queremos llevarlo a una acción a largo plazo que sea sustentable y real, ¿no? Y es así como nace el Movimiento Nacional de Hackers por Nuestro Futuro, un movimiento vivo que está presente en todo el país. De hecho, tenemos integrantes dentro de Michoacán que están haciendo actividades bien interesantes para atender la crisis climática y nos hemos dado cuenta en el camino que las juventudes seremos quienes con mayor severidad vamos a vivir las consecuencias de la crisis climática y energética que hoy atravesamos, ¿no? Y hace rato ambas mencionaban un dato muy interesante y me sumo a que más del 30% del ingreso del quintil más pobre destina
pues sí, su salario a pagar la energía de sus casas, ¿no? Y eso es un nivel altísimo. Entonces, las juventudes, desde Hackers por Nuestro Futuro, constantemente nos estamos cuestionando eso, ¿no? ¿Por qué es necesario empezar a hackear el sistema, ¿no? A hackear estas políticas climáticas y energéticas del país que ponen en juego nuestro derecho al futuro? Y me parece muy interesante todo lo que pone Hackers por Nuestro Futuro sobre la mesa. ¿Ustedes tienen identificado qué estados o regiones del país están enfrentando mayores desafíos en esta materia? Claro que sí, de hecho, una de las problemáticas más latentes ahora y por las que de hecho Hackers por Nuestro Futuro se posicionó fue en contra del fracking, ¿no? La Ujú. presidenta anunció que va a hacer una inversión fuerte a algo que le llaman fracking sustentable, pero el fracking sustentable no existe. Y a las zonas en donde más va a afectar es al norte del país, ¿no? Y hay un reto muy importante que sabemos que desde las juventudes debemos de defender, que es nuestro derecho a un futuro sano, ¿no? Entonces, igual creo que ahí Salma nos puede contar como más a profundidad de cómo ha sido el trabajo territorial con las juventudes, ¿no? El poder empezar a que ellos problematicen esto, se lo cuestionen y digan, las necesidades que hay en Michoacán no son las mismas que hay en las Baja Californias, no son las mismas que hay en Yucatán, que hay en Oaxaca. Y eso es muy clave para poder hacer un acompañamiento real de las decisiones políticas que se toman en nuestro país a nivel estatal y nacional, ¿no? Entonces, pues mucho de esto lo impulsamos y lo logramos a través de la Escuela de Liderazgo Climático, ¿no? Que es justo a lo que hoy les queremos invitar. Sí, justo es a lo que hoy nos vienen a invitar y más adelante vamos a estar desmenuzando este tema. Salma, platícanos de este trabajo territorial, de los datos que las personas que nos están escuchando en estos momentos tienen que saber. Sí, muchas gracias. Justo como comentaba Telma, después del hackathon, lo que empezamos a organizarnos fue en capítulos estatales. Entonces, hasta ahora estamos presentes en 12 estados de la República, constituidos en 10 capítulos estatales. Entre ellos está zona metropolitana, las Californias, o sea, California Norte y Sur. Estamos en Michoacán, en Querétaro, en Puebla, Oaxaca, Chiapas, y justo por ejemplo, particularmente en Michoacán, bueno, lo que vemos es que ya que estamos organizados territorialmente, pues estamos pues, sí, realizando diferentes actividades para hablar sobre la transición energética justa, organizarnos con otros colectivos para avanzar en agendas que nos importan en temas de energía. Y por ejemplo, particularmente en Michoacán, justo el capítulo lo que está organizando, lo que mucho o lo que más les preocupa es justo el cómo se dañan los ecosistemas a partir de los combustibles fósiles, ¿no? La generación de electricidad con combustibles fósiles, y particularmente ellas están muy enfocadas en el jaguar, ¿no? Dado que es un pues símbolo también muy importante para pues todas las personas ahí en Michoacán. Y lo que están haciendo justamente es una obra de teatro que hable sobre justo cómo se cambia el hábitat del jaguar a través de estos combustibles fósiles. Al final, generar una reflexión en torno a esto, ver también, empezar a explorar propuestas, y al final hay un llamado a la acción para pues presionar a sus legisladores, a los tomadores de decisiones en Michoacán particularmente, para que pues legislen en ese tema, ¿no? Que se impulsen propuestas que también están gestando y trabajando entre ellas. Algo también bien curioso que ocurre en Michoacán es que la mayoría son mujeres y tenemos desde todas las edades. También ahí tenemos a nuestras hackers más jóvenes, que eso también es muy interesante, dado que pues justo, ¿no? Michoacán de pronto tenemos la impresión o por las noticias y por todo lo que nos enteramos que es una zona pues con bastante conflicto, con bastante riesgo para incluso ser un defensor de derechos humanos, pero aún así justo en Michoacán es donde están las hackers más jóvenes. Desde los 14 años están haciendo ya activismo, disputando el espacio, haciendo valer su voz, bueno, alzando la voz para pues defender su derecho al futuro, y eso también nos emociona un montón. Y así, bueno, podría dar ejemplos
toda la República, o sea, están como en, pues en las campañas en contra del cablebús, dado que, pues sí, ¿no? En temas de movilidad y transición energética. Estamos con la Alianza Nacional en contra del fracking. También estamos Ujú, participando con Nuestro Futuro, Nuestra Energía, que claro. particularmente en el grupo de trabajo de democracia energética. Entonces sí, hay un montón de proyectos desde distintos ramas. Por ejemplo, hay abogados, tenemos ingenieros, hay un montón de especialidades que justamente eso es lo que va terminando de nutrir todas las propuestas, todas las iniciativas que propone Hackers. Te voy a interrumpir tantito, Salma. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos a hablar de un término que acabas de mencionar y que me parece muy importante, transición energética, como un tema de justicia social. Hacemos una pausa y regresamos.